orar a Dios. Amén. Voy a pedirle a mi hermano si nos dirige en oración, por favor. Sí. Señor, ponemos en tus manos, Señor, este bendito momento, Señor. Ponemos en tus benditas manos, Señor, este servicio, Señor. Bendice al pastor Edgar, Señor, bendice su vida, Señor. Damos las gracias, Señor. Pon las palabras, Señor, en su boca, Señor. Sé tú hablando por medio de él, Señor. Sé tú usándolo, Señor, como lo usas, Señor. Te pedimos por nosotros, Señor. Danos el entendimiento, Señor, para poder razonar tu palabra bendita, Señor. Te damos las gracias, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, en este lugar. En nombre de tu amado Cristo Jesús de Nazaret. Amén. 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 Bueno, como este es un estudio bíblico, no es una predicación, pues, repito, y como Reina pues es nueva, se vale preguntar, se vale... Sí, leer eso, se vale todo, leer, todo. Sí, todo. Entonces, ¿La luz o te la pago? No, Sí. ¿Qué pues? Estamos viendo una de las doctrinas principales, fundamentales del cristianismo, ¿sí? Que es la, ¿cómo dijimos que se llamaba? Armateología. ¿Sí? O sea, la doctrina del pecado, ¿ok? Que nos va a definir qué es el pecado, qué consecuencias contrajo el hombre a raíz del pecado, todo lo que implica lo del pecado, porque eso nos va a ayudar mucho a la hora que entremos a la doctrina de la salvación. Como repito, ¿verdad? Mucha gente está entrando en las iglesias sin saber realmente de qué ha sido salvado. ¿Sí? ¿De qué ha sido salvado? Normalmente muchos invitamos, ven a la iglesia para que te sientas bien, o ven a la iglesia para que te vaya mejor, pero realmente no le estamos hablando de qué es, cuál es su situación. El Evangelio. ¿Sí? ¿El Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Lo que es el Evangelio que nos habla de Jesucristo, de la genealogía de Jesucristo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa? La palabra Evangelio. Siempre, ¿no? Dijo doctrina. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Lo dijo el miércoles pasado. Voy a hacer preguntas del miércoles pasado. Ay, la sangre. En mi libreta. El evangelio, la palabra evangelio, ¿verdad? Viene del griego evangelium, que significa buenas noticias. Buenas nuevas. O buenas nuevas. Era la que utilizaban los heraldos del emperador para anunciar una noticia buena a los ciudadanos, que el hijo del César había nacido, una gran noticia, ¿no? Es cuando decían, Evangelium, César ha tenido al heredero, ¿no? De ahí se trasladó la palabra para nosotros, ¿verdad? De ahí se utilizó, el mismo Señor la utilizó, ¿ok? Entonces, la palabra Evangelium significa eso, buenas noticias. Pero cuando nosotros evangelizamos a la gente, no va a entender la gente cuáles son las buenas noticias si no entiende cuál es su situación. Aleluya. Yo digo, oh reina, buenas noticias, el Señor vino a salvarte. ¿De qué? No, pues mira, vino a salvarte de tus deudas financieras. Eso no vino Cristo. Cristo. No vas a encontrar en ningún lado del Nuevo Testamento ni a un apóstol, ni a Jesucristo, ni a algún profeta diciendo que Cristo vino para salvarnos de nuestras deudas financieras. Esas son consecuencias de nuestro propio pecado. ¿Sí? Oh, mira, ven a Cristo y te va a ir mejor en tu matrimonio. Uy, te tengo malas noticias, a lo mejor te va peor. Tremendo. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Entonces, imagínate, llega esa persona y, oye, tú me dijiste que si yo me acercaba a Cristo me iba a ir mejor. Y me está yendo peor. ¿Cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Bueno, las buenas noticias del Evangelio, precisamente por eso tenemos que ver la doctrina del pecado. Para entender que la gente entienda su situación real, actual en la que está viviendo. Por ejemplo, una buena noticia, están llegando los bomberos. ¿Y eso qué sería buena noticia? Pues estás quemando tu casa, ¿verdad? Y estás adentro y no puedes salir. La buena noticia es que ya están ahí afuera los bomberos y te van a sacar. Esa es la buena noticia, ¿verdad?
Pero si el que está adentro no está enterado de que está quemándose su casa y oye a los bomberos, Señor, Señor, está ahí. Estos de seguro vienen a pedir una colecta o algo así, no les voy a abrir. No va a entender su situación de peligro en la que está. Lo mismo es en el Evangelio. Nosotros le podemos tocar a la gente con el Evangelio. Pero la gente va a decir, ¿pero qué me ofrece el Evangelio? Te ofrece una mejor situación financiera. ¿Eso le vas a predicar a Carlos Rosenblum? ¿Eso le vas a predicar a Bill Gates? Te va a decir, ajá, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta? No, pues le debo a Coppel, le debo a Banco Azteca, y mañana cobro como 400 pesos. ¿Sabes cuánto yo tengo en mi banco? Sí, miles de millones de dólares. Entonces, no podemos predicar de eso. Mas, sin embargo, sí podemos predicarle algo. ¿Sabes qué? Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecados. Porque ¿sabes qué? Eres un pecado. Y ¿sabes una cosa? En el día del juicio Dios va a castigar a todos los pecados. Y los va a lanzar a un lugar de tormento eterno. Tú estás en un grave peligro porque ¿sabes una cosa? Si hoy partes, Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres que mueren una sola vez. Y después de esto, el juicio de Dios. Y una vez que el juicio de Dios se ejecute, no habrá nadie que pueda ayudarte o sacarte de ese lugar de tormento. La mala noticia es que toda la humanidad va hacia ese lugar de tormento. La buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si tú te arrepientes de tu pecado y crees con todo tu corazón que Jesús murió por ti y ha resucitado para darte una nueva vida en Cristo Jesús, en Él, entonces tú serás librado de este lugar de condenación, porque Él pagó el precio de tu condenación. Amén, aleluya. Entonces, ese es el Evangelio, no es otra cosa. Entonces, pero pues, repito, si no conocemos el pecado, no vamos a conocer la magnitud de la salvación del Señor. ¿De qué nos salvó? ¿Me salvó de ser un mentiroso? No, hay más todavía, mucho más. Y vamos a verlo, ¿sí? A ver, dentro de lo que vimos en la clase pasada, ¿cuál fue la primera manifestación que llevó a Satanás o a Lucifer en ese momento a ser lo que es hoy Satanás? El que quiso ser igual que Dios. ¿Y eso cómo le llamamos? Desobediencia. No. Dije, hasta les cité Proverbios. ¿Por ahí? No, él ¿Cómo se le llama a esas personas que se creen más que los demás? Soberbia. La soberbia. Al principio de la caída es la altivez del espíritu. del espíritu. Y acordémonos eso. Acordémonos de eso. Altivez del espíritu. Altivez, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezó Satanás a tentar a Eva? ¿Cómo fue que empezó a tirarle el anzuelo de la seducción? Es muy importante, lo dijimos, porque es la forma en que Satanás sigue operando hasta hoy en día. Seduciente. Mentiras, más o menos, pero por ser nueva te lo valgo. A ver, brother. Mira mi librete. No, La decimos así. Acuérdense que hablamos algo. ¿Qué hizo Eva? Cuando Satanás empezó a tentarla, ¿cómo la tentó? ¿Cuáles fueron sus palabras? Y que de ahí sacamos dos cosas. Génesis 3.1. Ajá, Génesis 3.1, pero ¿qué sucedió en Génesis 3.1? ¿Se acuerdan? Que Satanás que dijo, con que Dios está dicho. ajá, De todo árbol exageró. muerto. O eso, esa es una, exagerar la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es una, y la otra, Le engañó. que dijimos, ¿con qué? ¿Qué significa? Ah, Le metió duda. Gracias, hermano. Entonces Satanás es como actúa, meternos duda de la palabra de Dios, de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, ¿verdad? Y exagerar lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿cuáles fueron los 3 errores de Eva al enfrentar la tentación? Recordemos que Eva estaba sin pecado ahí,
pero dijimos que Eva incurrió en 3 errores en sus contestaciones a Satanás. ¿Cuáles fueron? ¿Quién me las dice? Que también está en Génesis 3.1. No está en Génesis 3.1. Está en Génesis 3.2 y adelante. Pero en sí, ¿cuál es? Siempre la duda en la palabra y la bondad de Dios. Eso está Cuando en- ella se La justificaba. palabra y duda de ella. Ajá, pero eso fue lo que hizo Satanás, sembró en ella. Ahora, Ajá. ella, ¿cómo enfrentó la tentación? ¿Qué hizo ella también? Decir que cuando respondió a la serpiente que del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Pero qué sucedió ahí? ¿Le ¿Qué creyó? hizo? ¿Eh? ¿Le creyó? Bueno, ahí todavía no le creía totalmente, pero ¿qué hizo Eva ahí? Se los dije, hubo tres cosas que Eva hizo. Es que no repasaron, tienen que repasar, Sí, acuérdense. sí. Ok, 1, disminuyó la palabra de Dios. Ok, La 2, minimizó. aumentó la palabra de Dios. Y 3, suavizó la palabra de Dios. ¿Te acuerdan? ¿Que lo vimos? ¿Sí? ¿Cómo aumentó la palabra de Dios? Cuando Eva le dijo, Dios nos ha dicho que no, de todo árbol podemos comer, pero de este no podemos comer ni qué, ni tocarlo. Ajá. Ahí, ¿qué hizo? Aumentó la palabra de Dios, ¿verdad? Exageró. Exageró la palabra de Dios, la llevó más allá de lo que Dios no había dicho, ¿ok? Y luego disminuyó la palabra de Dios, también ahí lo vimos, ¿verdad? Y luego suavizó la palabra de Dios, ¿cuándo? Cuando disminuyó. Es que Dios dijo que el día que de él comamos, pues, vamos a morir, así como que en un futuro, ¿verdad? Y Dios le había dicho, ciertamente Morirán. O sea, con una seguridad plena. Entonces vemos así, y ese es el problema de la humanidad, ese es el problema de muchos cristianos cuando caemos en pecado, ¿verdad? Que exageramos, disminuimos o suavizamos la palabra de Dios, ¿ok? Decía alguien por ahí, si Jesucristo hubiera suavizado la palabra de Dios, no lo hubieran crucificado. No lo hubieran crucificado. Entonces, con este repaso de pequeñas preguntas, entramos a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a ver las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado se dividen en 6 partes. ¿Sí? 6 partes. Hoy vamos a ver la número 1. Pero 1 es consecuencias personales en la persona del que peca. 2, sobre las relaciones personales. El pecado también afecta esa parte. 3, muerte. Y vamos a ver 3 formas de muerte que nos habla la palabra de Dios. ¿Cuáles son las 3 formas de muerte? Espiritual, muerte, puede ser también la carnal, La física. ajá, la física, y Falta una. sí, es que eso lo vi, no me acuerdo. Espiritual, muerte física, Apocalipsis capítulo 20. La muerte segunda, el lago de fuego y azufre. Y vamos a ver por qué es otra muerte distinta. ah, Pero son tres ¿Esa tipos cuál de sería muerte. la muerte segunda? La condenación eterna. La condenación eterna. ¿Esa sería la 3? Amén, gracias. o sea, la peor de todas. ¿Sí? Entonces, esas son las consecuencias del pecado. 4, la transmisión del pecado de Adán, es decir, que Adán transmitió el pecado, su naturaleza pecaminosa, a todos los seres humanos. ¿Ok? En Adán todos pecamos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí vamos a verlo y va a estar padre porque aquí vamos a tener un tema de debate. Por ahí dicen muchos, ¿verdad? Que los bebés nacen inocentes, ¿verdad? Que los bebés nacen inocentes. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Que los bebés nacen Sin pecado. Todos nacen. sin pecado. Sin pecado. El pecado entra
conforme van ellos teniendo ya conciencia, ¿no?, de lo que hacen. Pues no, ¿No? nacemos pecadores. Nacemos pecadores. Sí, también sabía eso. Sí, pero bueno. Nacemos conmigo mal. pecadores. ¿Sí? Nacemos pecadores. No nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. O sea que un bebé no es inocente. Un bebé va adquiriendo conciencia Sí. del pecado, pero un bebé desde que nace Ya tiene ves el pecado. Donde simple y sencillamente a veces en los berrichitos que hacen de bebé chiquitito, Sí. chiquitito, los berrichitos que hacen, decía el doctor MacArthur, si ese bebé tuviera la fuerza de un adulto, mataría a la persona que tiene la Ay, Dios. a causa de su berrinche, Luego su enojo, hasta se ponen rojos. Se ponen rojos. Entonces, ahí vemos la naturaleza del pecado. ¿Sí? Pero una cosa es, somos pecadores, otra cosa es en la manera en que vamos creciendo en ese pecado. ¿Ok? Ok, gracias. Sí. Luego, quinta, el viejo hombre. Vamos a verlo con respecto al nuevo hombre. ¿Sí? Y la sexta, que es la más controversial quizá, depravación total. Y vamos a ver a qué se refiere todo eso. Entonces, esas son las 6 consecuencias que ocasionó el pecado. ¿Sí? Vamos a ver la número 1, consecuencias en la persona del pecador. ¿Ok? Consecuencias personales. ¿Sí? El pecado tiene algo especial. El pecado, como vimos, ofrece un espejismo. Ofrece que te va a dar algo. Ojo, el pecado te ofrece una verdad. Mira, si tú haces esto, te voy a dar esto. Por ejemplo, Negocia, ¿no? cómo nuestra concupiscencia te enardece en caso del adulterio, ¿no? Mira, puedes disfrutar con esa persona y vas a sentir satisfacción. Te vas a sentir más hombre o más mujer, o vas a ser más libre, ¿verdad? Y tú dices, sí es cierto, sí. Y empiezas, ay, se siente bonito y se siente padre. Y vas a ir. Deleitoso. Deleitoso. Y el pecado te está diciendo una verdad, solo que ojo, el pecado no te dice Las consecuencias. las consecuencias de esa verdad y cómo va a ser el disfrute de esa verdad. Ojo. Perdón, pastor, ¿ese cuál es? ¿Qué número es el que está viendo? El 1, consecuencias personales del pecado. Ah, es. Ok, gracias. Wow, el pecado, satisfacción. Así. Mira, híjole, me robé esa fruta. Qué rica sabe. Es que tenía yo hambre, ¿verdad? Satisfacción y hambre. ¿Verdad? El pecado te ofrece algo, pero cuando caes en la trampa, entonces empiezas a ver que no todo era, que no era como tú lo habías pensado que iba a ser. ¿Sí? Así fue con Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué les prometió Satanás? Que iban a saber, tener conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué más? Iban a ser como Dios. Que iban a ser como Dios. Entonces, ¿y les mintió el pecado? No. ¿Tuvieron el conocimiento del bien y del mal? Sí. Realmente sí. Pero, y semejante en cierta forma a Dios, que Dios tenía conocimiento del bien y del mal. El problema es que nunca le dijo que todo lo que iba a traer eso, cómo se iban a sentir, consecuencias, el detalle, ¿verdad? Después de tener esa satisfacción, ¿sí? Eso es lo que es la naturaleza del pecado. Te ofrece muchas cosas para tu persona, pero al momento que lo saboreas y lo estás saboreando, de repente te encuentras que estaba podrido la mesa. Y que tenía gusanos y te los has estado comiendo, ¿verdad? Adán y Eva entonces comieron del fruto al creer la mentira que Satanás les indujo, ¿verdad? Y ojo, como ellos no tenían naturaleza pecaminosa, por eso digo, cayeron en la seducción de Satanás. Pero al comer se dieron cuenta que se cumplió la promesa, pero no de la manera que ellos esperaban. Vamos a ver Génesis 3:7. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículo 7?
¿Quieres leerlo? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí está, ¿verdad? Dice, fueron abiertos sus ojos. Ahí está, Satanás les prometió esclarecimiento. Y ¡bum! ¡Ajá, sí! Pero, sí. Preferiría no verlos, que no se me hubieran abierto nunca los ojos. Preferiría seguir como estaba antes. ¿Por qué? Porque en ese momento Adán y Eva empezaron a experimentar algo que no habían experimentado. ¿Qué? Culpa y vergüenza. Culpa y vergüenza. Porque por primera vez se vieron desnudos y les dio vergüenza. Fíjense. El pecado entonces trae vergüenza al final de cuentas al ser humano. El que roba cuando es agarrado le trae vergüenza con la sociedad. El adúltero cuando es agarrado en su adulterio le trae vergüenza con su familia, ¿verdad? Trae culpa a ver todo lo que se ocasiona. ¿Qué pasa cuando agarran a un ratero que está robando? ¿Qué hacen cuando lo agarra la policía y lo sube? Se pone a llorar muchos de ellos, ¿no? Que no sé por qué lo hice. ¿No? Muchos. Bueno, ahorita ya están más endurecidos, pero antes se ponían a llorar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sentimiento de la culpa les llega. Ahora se ríen y dicen, no me arrepiento. No, si lo niegan. Así muchos dicen. No, yo no fui, los agarran así con todas las personas. O qué pasa, por ejemplo, cuando están en el calor de las copas. Se dio un caso hace muchos años, acá en el carnaval, de dos amigos que estaban tomando cerveza, ¿verdad? Y ya andaban ebrios, empiezan a discutir, se pelean, y llega el otro y le entierra un puñal en el enojo y lo mata, ¿verdad? Y cuando ve que lo mató, reacciona y se pone a llorar y ahí se quedó. O sea, que lo agarraran y todo, porque dice, es que no sé qué pasó. O sea, ese es el pecado. El sentimiento de la culpa, la vergüenza. Y ver que lo que te estaba ofreciendo en un inicio, aparentemente la borrachera, todo terminó Lloran por remordimiento. por culpa. Por culpa. Entonces, ¿qué vieron Adán y Eva? Que la inocencia y su pureza habían sido destruidas. Habían sido destruidas. Por primera vez se vieron desnudos y fue el reflejo, no fue más que el reflejo de lo que pasó adentro. Fueron desnudados espiritualmente. La presencia de Dios apareció de ellos. Ese es el pecado. El pecado hace una separación entre Dios y nosotros. ¿Recuerdan lo que Dios dijo al profeta Isaías? Perdón, el profeta Isaías le dijo al pueblo de Israel. Dios dice, yo no me he separado de ustedes. Vuestros pecados han hecho un muro entre ustedes y yo. Y esto no es más que un simbolismo de lo que sucede realmente. El pecado nos aparta de Dios. Por ahí leí precisamente ayer o antier, leí ahí un pastor, creo que era, un post que decía que Dios oye a los pecadores. La Biblia dice que no, porque el pecado nos aparta de Dios. Y hace una cortina de hierro. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta a los varones, eso no me gusta decirlo mejor. No, dígalo. No, vamos a buscar otro, porque No, dígalo, porque cuando se trata de las mujeres sí lo dice. No, dígalo, pastor. No, Yo ya lo puse aquí, ya. En primera de Pedro, capítulo 3, Dios dice, Pedro dice que los maridos tienen que tratar bien a sus mujeres para que sus oraciones no tengan esto. Pero cuando un marido trata mal a una mujer, a su mujer, está pecando contra Dios. Y por lo tanto sus oraciones son estorbadas. No llegan a la presencia de Dios. Aunque sea. El mío me trata muy bien, gracias a Dios. Pastor, yo tengo una pregunta. Ajá. Ahorita que dijo que
que el Señor no oye a los pecadores. Entonces, si todos pecamos, ¿cómo hacemos que Dios nos escuche? Lo declaramos delante de Él y pedimos perdón y ya Dios nos escucha, o... Bueno, primero necesitamos tener una relación con Jesucristo. Primero necesitamos venir a los pies de Cristo. Primero necesitamos, porque solo tenemos acceso a la presencia del Padre por medio de Jesucristo. ¿Sí? Como dice Hebreos, ¿verdad? Que tenemos entrada libre al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro por medio de Cristo. O sea, Cristo es en realidad, eso es lo que a veces nos ha enseñado. El cristiano muchas veces seguimos pecando y a veces pecamos fuerte. Ahí tenemos el caso de David, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de Pedro, que negó al Señor Jesucristo y todo eso. Pero la diferencia está en nuestra relación con Cristo, que con tu relación con Cristo, cuando tú en verdad has creído en el Señor Jesucristo, dice la palabra que naciste de nuevo, pero ahora eres parte de Cristo, y eso lo vamos a ver cuando veamos la doctrina de la salvación. Por eso quería estar viendo de la doctrina del pecado. Tú pasas a ser parte de Cristo, tú eres revestida de Cristo, y lo vamos a ver. Esa doctrina se llama la unión con Cristo, ¿sí? Entonces, esa es lo que nos hace perfectos, y es por medio de lo cual yo puedo llegar a la presencia de Dios. Obviamente, un cristiano tiene que arrepentirse. El Espíritu Santo lo va a llevar a arrepentirse y a confesar ese pecado ante Dios, ¿verdad? Y cambiar, de abandonar su pecado. Y en ese momento se restaura la comunión con Dios. En ese momento se restaura la comunión con Dios. Cuestión que si alguien del mundo dice, bueno, pues me arrepiento, ¿verdad?, de lo que hice, y Dios perdóname, pero primero tiene que ser por medio de Cristo. Porque 1 Timoteo 2:5 dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Yo necesito de Él para poder llegar al Padre. Y no me puedo. Sí, porque, por ejemplo, o sea, nosotros que ya conocemos, que ya aceptamos a Cristo, pero aún así seguimos pecando todos los días. A lo mejor ya no con lo de antes, Ajá. pero algo se nos atraviesa y nos enojamos. Y de repente con lo de antes. Ajá. O ahora son nuevas cosas, Sí. y lo que sea, ¿no? O es más, o estás en Cristo y todavía dices, ahora estoy peor, porque ahora tengo la conciencia de Cristo y estoy pecando conscientemente. Es que es una muestra ahí de que estoy en Cristo Jesús. Por eso tenemos que arrepentirnos diariamente. O sea, decirlo delante de Dios, ¿no? Y hice esto, perdón, ¿Y cambiar? y ayúdame. Sí, apartarnos de eso. Y pedirle al Señor la fuerza. Si ves que no puedes cambiar, pedirle al Señor, cámbiame con esto, Señor. Yo no puedo. Pero tú sí Entregárselo. puede ser nuestro carácter, puede ser nuestra vista, nuestro oído, nuestra boca. Hasta nuestros pensamientos. Puedes decirle al Señor, toma eso de nosotros. Con los pensamientos siempre vamos a lidiar. Sí, ahí está la batalla. Siempre vamos a lidiar con los pensamientos, pero esa es la parte. Entonces, y no quiero entrar en eso, pero es para aclarar la duda que dijo aquí Rey. Es que no me acuerdo ahorita la cita, pero Pablo dice que cuando nosotros nos arrepentimos, encontramos que no teníamos de qué arrepentirnos. Mas sin embargo nos arrepentimos. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque ya Dios perdonó todo cuando Él En la murió. cruz fueron pagados todos mis pecados. Como en verdad estás en Cristo. Sin embargo, el Espíritu nos lleva a arrepentirnos, ¿verdad? Pero con la conciencia de que todo eso fue perdonado hace 2000 años en la cruz. Inclusive algo muy bonito que dice la palabra, que Dios echa todo al fondo del mar, Así es. así como si fuera... Una metáfora para que la entendamos nosotros, Ajá. ¿verdad? Y ahí viene algo que es difícil explicarlo. El Dios omnisciente, que todo lo sabe, presente, pasado, futuro, todo lo sabe, todo, se olvida de nuestro pecado. Aleluya. Esa es la metáfora que nos está diciendo. Así como tú cuando vienes algo al fondo a esos abismos, nunca lo vas a encontrar. Así lo hago. Me olvido de eso que has hecho cuando lo confiesas, ¿verdad? Y vienes a Cristo Jesús. Entonces, esa es la maravilla. Vamos a encontrar muchas joyas preciosas al estar examinando todas estas doctrinas. Y la finalidad es que en verdad terminemos adorando a Cristo por lo que Él hizo por nosotros.
Porque cuando no examinamos esta doctrina no entendemos muchas cosas de la salvación. No entendemos quiénes somos realmente y quiénes seguimos siendo. Amén. Porque a veces, no, yo soy santo. Oye, ese hermano que es un tremendo, no, yo ya soy de otro nivel. Gordita. De un nivel no sé de cuál, pero bueno. Va a decir, yo soy santo y yo octagón, ¿no? Porque de santo no tienes nada. Entonces, nosotros vemos, vamos a ver, sí, debe ir habiendo un crecimiento en santidad en nuestra vida, pero ¿cómo es ese crecimiento? Todo eso lo vamos a ver. ¿Ok? Amén. ¿Alguna otra duda? Entonces, con toda confianza, ¿eh? Entonces vimos que todo, o sea, lo que le prometió el pecado se lo cumplió, pero no de la manera que ellos esperaban, ¿verdad? No preguntaron qué provocaría ese conocimiento, eso es lo que no provocaron. No preguntaron. ¿Qué va a provocar que yo tenga ese conocimiento? Definitivo no fue como ellos esperaban, ¿no? Se decepcionaron y vieron que no fue así, como muchas veces pasa en el adulterio, ¿no? Los primeros años, ay, es que es la mujer, bueno, no, la otra mujer que tenía, o el otro hombre que tenía, no, era un diablo. Y después, como a los 6 años, ah, caray, esta me salió más diablo, o este me salió más diablo, ¿verdad? No era como yo esperaba. No es lo mismo, ¿verdad? Es el pecado, ¿sí? Fueron hechos semejantes a Dios, pues sin lugar a dudas, Dios mismo lo dice, Génesis capítulo 3, versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que se labrase la tierra de que fue tomada. ¿Ese es 3.23? Sí. No, 3.24, por favor. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿No es ese? Es el 22, perdón, el 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, sí, en cierto sentido, podríamos decirlo que sí. El pecado, Satanás les dijo una cierta verdad, pero no les dijo que esa verdad a dónde les iba a llevar. En cierta forma se hicieron así, pero en otra forma, ¿qué? Se fueron de una santidad al punto 6 de lo que vamos a ver cuando lleguemos a ese punto 6, la depravación total. A esto nos llevó el pecado. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver esto. El pecado entonces nos ofrece cosas que te van a cumplir, pero no nos dice las consecuencias o cómo va a ser ese disfrute. Por ejemplo, cuando somos presionados y mentimos, inmediatamente miente, ¿verdad? Miente, ¿por qué? Porque vas a salir de la presión. Porque si no te van a ganar, que hiciste esto, ¿verdad? Miente, la salida es la mentira. Y al momento que mientes, ¿verdad? Y ves que todos te la creyeron, ¡ay, yo la libré! Qué bien se siente, ¿verdad? Pero después, te va peor. Cruda moral, dice. Cruda moral, no, déjate. o después La sale a luz consecuencia- del pecado, La consecuencia de la y es peor, ¿verdad? Es peor la consecuencia. Es peor la consecuencia, ¿verdad? No reportes lo que realmente ganaste, tendrás más dinero para ti. ¿No? Ay, hazte el tontito en las horas de trabajo, vas a disfrutar. ¿Verdad? Y luego te despiden y dices, ay, Si solo me dormí 2 horas, ¿no? no descuidé tanto mi trabajo, ¿verdad? Ay, ese patrón malvado. Así le decía a mi mamá, duérmete un rato, no descansa. Así. Inclusive dentro del cristianismo, ¿verdad? A veces oímos la voz que dice, no frenes, tener un freno.
Sí, sí, sí. te va a descansar más. Vas a poder irte con tu familia a disfrutar unos tacos, que el dinero que te deja ahí en la iglesia, que de seguro el pastor lo agarra, y etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera correcto, mira. Copito. Es más, hasta en esta vida te puede salir mejor. Pero cuando llegues con el Señor Jesucristo, Él va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? Porque aunque nosotros no vamos a estar en el juicio del gran trono blanco, ¿en qué juicio vamos a estar? También que el cristiano vamos a estar en un juicio ante Dios. Sí. No vamos a estar en el juicio de los pecadores, pero vamos a ser juzgados por el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? ¿El juicio? ¿Cómo se llama ese evento? Voy a repetir la pregunta. Sí, que el cristiano también va a estar ante un juicio, Sí. pero Lo diferente. está diciendo en broma, como si él dijera, a ver, me repite la pregunta. ¿Cómo se llama ese juicio? El juicio de los pecadores va a ser el juicio del gran trono blanco, pero el juicio de los cristianos se llama el tribunal de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ahí dice que vamos a ser examinados como por fuego, y todas nuestras obras van a ser examinadas por la mirada de fuego del Señor Jesucristo. Y si nuestra obra se consume, quiere decir que fue una obra no hecha para el Señor, no hecha en amor, no hecha realmente en fidelidad. Dice la palabra, seremos salvos, aunque así como por fuego. Y aún no entiendo qué significa como por fuego, pero cada vez que encuentro en la escritura la palabra fuego, encuentro juicio, encuentro disciplina, encuentro reprensión. Entonces, hasta ahí la voy a dejar. ¿Ok? Y dice la palabra también que recibiremos pérdida. ¿Qué? Pérdida. En lugar de recibir ganancias, Pérdida. vamos a recibir pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Pues ahí entra la parábola, ¿verdad? De las 10 minas, las 5 minas, y el que tenía una mina. ¿verdad? Dice, ay Señor, el que tenía una mina, ¿qué dijo? Ay Señor, tuve miedo, porque eres un hombre muy severo. Los talentos. Entonces escondí, está la de los talentos, está la de las minas. Ya, la misma. Escondí, Señor, tu mina en la tierra. Y la guardé bien, porque no vaya a ser que viniera un ladrón y se la robara, ¿sí? Entonces, ahí la escondí bien escondidita. Y aquí la tienes, tu mina. Mira, Señor. ¿Ya ves? Te la guardé. ¿Y qué le dice el Señor? Hombre malo y perverso. ¿Sabías? Si se supone que tú sabías que yo era así, ¿por qué no diste mi mina a los banqueros para que yo hubiera recibido al menos los intereses? Al que le dio 10 minas, ¿qué hizo? Produjo otras 10 minas. Al que le dio 5, produjo otras 5 minas. O sea, le entregó 10. Y el que le dio 10, le entregó 20 al Señor. Al que le entregó una, No le dio nada. nada más le regresó una. No. O sea, no produjo nada. Se quedó con lo mismo que el Señor le había dado. Y es a lo que vamos. O sea, en el reino de los cielos, hermanos, en el reino de los cielos va a haber galardones, va a haber coronas, va a haber rangos. Aleluya. Dios es un Dios de orden y siempre establece órdenes, siempre. Por lo tanto, en el reino de los cielos va a haber gobiernos y va a haber unos que les va a dar la facultad de gobernar. ¿Y quiénes son esos? Aquellos que en verdad invirtieron en las cosas del Señor. Por amor al Señor, no por decir, es que yo allá quiero ser gobernante, Señor. Ahí está todo mi dinero, todo mi... No es así, no opera así. Opera por amor. Opera por amor. Entonces, eso es lo que dice la Escritura, recibirá pérdida, dice esa persona. ¿Por qué? Porque no va a recibir galardones, no va a recibir coronas. Sí va a ser salvo, va a entrar a la presencia del Señor, va a disfrutar de la presencia del Señor, pero no va a tener ciertas facultades que debió haber tenido. ¿Ok? Entonces eso es lo que el pecado nos ofrece, y cuando vemos la realidad decimos, wow, ¿por qué no lo hice así? ¿Por qué no lo hice así? No vayas tanto a la iglesia, acuérdate,
Como dice ese dicho, ni tanto que queman santo, ni Ni tanto que no la alumbre, no vayas tanto, hombre, una vez por semana y se acabó. No te fanatices, dice no, ¿no? Al contrario, la escritura nos manda, dice, no dejen de congregarse y cuando menos, cuando veáis que aquel día se acerca, es cuando más tenemos que congregar, ¿verdad? Eso lo dice la palabra. Diluimos, o sea, diluyen las porciones. No hagas el pastel con esos ingredientes caros, bájate y mira, en lugar de nuez, compra de ese gluten que parece nuez y échaselo ahí, no se van a dar cuenta, pero échaselo ahí. Pero ¿qué pasa? Los clientes empiezan a probar y dicen, no, ya está raro, ya cambió, no, ya no vamos a comprar ahí, ahora vamos a comprar allá, ¿verdad? Entonces, eso empieza a hacerse, dice, ¿verdad? Y ahí es cuando estamos, ¿por qué? Porque la atracción del pecado es, si lo hago voy a ganar más. Voy a tener más ganancia, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues al final nos mostramos que esta ganancia no fue ganancia. Y en realidad te va a dar lo que prometió. En un inicio vas a tener ganancias fuertes, ¿verdad? Pero luego, ¿qué va a suceder? Pérdidas. Pérdidas. ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta. Y el Señor se da cuenta. Y el Señor recompensa también, ¿verdad? Y castiga también. ¿Sí? Fíjense, vamos por favor a Malaquías capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 15. ¿5 al 15? 13 al 15. Ah, 13. Malaquías 3. 3, del 13 al 15. Malaquías 3, del 13 al 15. No, más tiene hasta el 10. Ah, no, esto es Zacarías. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjense, ¿no? Dios, ¿qué dice? Dios está diciendo que le afrentan esas palabras. Ay, mira, ¿para qué estoy sirviendo a Dios? Si le va mejor a Carlos Slim, le va mejor a fulanito, mira aquel que es cristiano, que ya hace cosas chuecas y me está yendo bien. Y mira, está siendo prosperado, hasta el pastor lo usa para predicar. ¿Verdad? Lo que no saben es que el pastor lo pone a predicar porque da buenas ofrendas, como siempre. Entonces, ¿de qué sirve ser honesto? ¿De qué sirve hacer las cosas como Dios manda? ¿De qué sirve que yo esté guardando lo que Dios me está ordenando? ¿De qué sirve? Si al contrario yo veo que todo eso me está trayendo aflicción, me está trayendo problemas, me está trayendo que yo me tenga que esforzar más que aquel que se dice cristiano, y mira todo lo que hace y le está yendo bien. ¿De qué me sirve todo eso? Dice Dios, me estás afrentando con esas palabras. ¿Por qué? Porque esta persona va a ser prosperada en esta tierra, pero en el día del juicio su castigo va a ser terrible. 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 O sea, Dios está diciendo, no estás entendiendo. O sea, tú estás creyendo que yo soy un Dios malo, que como tú me estás sirviendo, yo te estoy dando lo peor. Al contrario. Yo sé lo que es mejor para ti. Y por eso no te estoy dando aquello que tú ves que aquel lo está obteniendo. A veces nosotros queremos esa parte. Porque nuestro corazón orgulloso, seguimos teniendo un corazón orgulloso, seguimos teniendo un corazón avaro, seguimos teniendo un corazón que codicia, ¿verdad? Y de repente creemos que Dios tiene que hacer lo que yo diga porque yo creo que es lo mejor. Pero nuestra vista es más miope que mi vista, ¿verdad? Y no podemos ver más allá
del ahorita. Y Dios puede ver todo, desde el principio hasta el fin. Entonces Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Imagínate que Dios dijera, está bien, te voy a dar lo mismo que aquel, pero también te voy a dar el mismo castigo que aquel. Ay, no, Dios, ¿verdad? Si nos dijeras, no, mira, a lo mejor Así me quedo. así me quedo, sufriendo un ratillo, pero así me quedo. Es lo que nosotros tenemos que entender. Esta película no la recomiendo mucho porque está muy fuera del contexto bíblico. Pablo apóstol. Pero hay una frase que me gustó mucho de ahí, de Lucas, ¿verdad? Cuando está visitando a los hermanos que van a ser soltados al Coliseo, donde están los leones ahí hambrientos y todo, ¿verdad? Y Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y de Hechos, ¿verdad?, les dice, recuerden, hermanos, es 1 minuto de sufrimiento por una eternidad de gozo. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Esta vida está pequeña. Amén. No sabemos si mañana vamos a amanecer. No sabemos si nos va a dar un paro cardíaco, un derrame cerebral, si una camioneta nos va a atropellar, si un tiro perdido nos va a pegar. No sabemos si un poste se va a caer. Mañana creo que hay un norte de 95 kilómetros por hora. No sabemos si se va a caer algo y nos vaya a tallar en la cabeza y ahí nos quedamos. No sabemos. Está pasajera nuestra vida. Entonces es 1 minuto fugaz por una eternidad que gozo con el Señor. Con galardones, con coronas. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces Dios es claro. Dios le dice, no estás conociéndome quién soy, ¿verdad? No estás sabiéndome quién soy. Proverbios 24:1. Sí, y lo que le buscan eso es precisamente también el pecado. Recordemos, nos hace dudar de Dios. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Está en sabio hablando. No tengas envidia de los hombres malos. No tengas envidia. Ay, mira, me voy a meter a la política y a la corrupción. Porque ay, sí, deja buena lana. Mira que ya está teniendo todo y no tengas envidia de ellos. No tengas envidia. Porque de tu lado está un Dios que te ama inmensamente y te va a dar lo que te tenga que dar y te va a quitar lo que te tenga que quitar. Aleluya. ¿Y todo por qué? Porque te ama y te va a dar lo que es mejor para tu vida espiritual. Gracias, Señor. Porque Él quiere que estés disfrutando la eternidad. Y cuando un hijo de Dios se empeña en hacer lo que Dios nos dice que tengamos que hacer, ¿qué pasa? Dios dice que lo dice. Y dice el escritor de Hebreos, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene. Entonces, cuando nosotros estamos encaprichados en hacer algo, y no es lo que Dios quiere, Dios te va a quitar el cinturón. En términos figurativos, Dios no tiene cinturón, ¿verdad? Pero para que lo veamos en el término de los papás de antes, porque ahora los papás ya tampoco no se quitan el cinturón. Pero Dios sí se va a quitar el cinturón y no te va a decir, ¡Ani! Va a ser como esos papás de antes que hasta agarraban vuelo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¡Pah! ¿Verdad? Que hasta te dejaban los 2 o 3 cinturonazos bien marcados en los algodones que Dios nos puso acá atrás, ¿verdad? Entonces yo no lo vuelvo a hacer, papi, yo no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Así decimos. Bueno, Dios es así. ¿Por qué? Porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Esa es la palabra, ¿verdad? Y la disciplina corrige. ¿Sí? Corrige. En Proverbios 6 mismo 24:9, en la primera parte, dice, el pensamiento del necio es pecado. Ahí está, Dios te está diciendo, por ahí sí. No, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y ahí está el cristiano, hasta que muerde de María. Y luego dicen, como sacan todo ese meme, que me da risa. Ay, Dios, ¿por qué me está pasando esto? Ah, ya me acordé. Nada, olvida. Así nos pasa. La disciplina de Dios es fuerte. Recordemos, por ejemplo, y las consecuencias del pecado, por ejemplo, de David, ¿verdad? David
Primero se puso ocioso, tenía que haber salido a la guerra y decidió quedarse, ¿verdad? Luego salió al balcón en su ociosidad y de repente vio a una mujer desnuda bañándose, ¿verdad? Que era Betsabé, la codició, la mandó a llamar, se acostó con ella sabiendo que era casada, ¿verdad? Luego la manda de regreso, se entera que está embarazada y dice, oh Dios, ¿qué hago ahora? Sí, traigo al marido y que se acueste con ella para que no me echen la culpa. Sale, bye. Órale, tráiganse al marido y échenselo. ¿Verdad? Y el marido dice, no, ¿cómo crees, David? Estamos en tiempo de guerra, mi rey. ¿Y cómo yo voy a enfrentar a mi rey y a mi gente que está peleándose y yo disfrutando con mi esposa? Eso no es de hombres. Y ahora, ¿cómo me quito esto? Dice David, ¿no? Va a salir a luz mi pecado. Entonces, ¿qué vio David? ¿Cómo matarlo? Amén. Y David fue el actor intelectual del asesinato. ¿Cómo fue? ¿Se acuerdan? Sí, lo mandó al frente. Lo mandó al frente de batalla. ¿Y qué carta le mandó a Joab? Cuando esté al frente, retírense, déjenlo solo con el enemigo. Lógicamente, ¿qué iba a pasar? Iba a matarlo. Entonces, vemos ahí a David. ¿Y David? ¿Cuánto tiempo tardó en arrepentirse David? A ver, ¿quién sabe? Bueno, el tiempo no lo sé. Pero sí fue bastante. ¿Cuánto? ¿Cuánto fue bastante? Muchos años. No. No fueron años, fue más. No. Meses. Fueron aproximadamente entre 10 y 11 meses. Meses. Que David no se arrepintió de su pecado. Dios le tuvo que enviar al profeta, ¿verdad? Que le dijera y lo confrontara, ¿verdad? Tú eres este hombre, David. Es cuando David cae de rodillas, ¿verdad? Llorando, clamando por misericordia del Señor, entendiendo la magnitud de su pecado, porque el pecado nos vamos a ver también, nos ciega. Tremendo. ¿Y qué le dice Dios a David? Te perdono. Dios habla con David y le dice, David, te perdono. Ay, ahí podemos decir, ay, qué bárbaro, Dios, qué bueno va. Pero Dios le dice también a David, pero desde hoy va a haber consecuencias en tu casa. Y esas no te las voy a quitar. ¿Y qué consecuencias hubo? Un hijo de David viola a una hija, el otro, el hermano, mata a ese violador, luego 2 hijos se le rebelan y quieren usurpar el trono de su padre, y empieza a haber un caos en la casa de David. ¿Producto qué? Del pecado. El pecado. David lo sabía. Por eso cuando matan a Absalón, David lloró, que sabía que todo eso era parte de la consecuencia de lo que él había hecho. Todas esas rebeliones, todas las acciones que estaban pasando, David sabía, porque Dios le había dicho, desde hoy va a haber consecuencias, David, en tu casa, va a haber problemas, y esos no te los voy a quitar. Yo he perdonado tu pecado y mi relación contigo vuelve a su lugar. Pero las consecuencias las vas a padecer en carne, David. Entonces, por eso digo, Dios al que ama disciplina y azota por lo que Dios no deja sin corrección a los suyos. ¿Sí? Entonces eso es el pecado, te hace ver algo muy bonito, te hace ver algo muy espléndido, pero después ves que no era lo que tú esperabas. ¿Verdad? Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hace el pecado? Nos hace alejarnos de Dios. Nos hace escondernos o alejarnos de Dios. Cuando tú pecas, en lugar de correr hacia Cristo, muchas veces corremos hacia el otro. No se siente uno digno. Nos alejamos. El pecado me lleva como consecuencia a alejarme, a esconderme de Él, a no confesar realmente mi pecado. A veces confesamos nuestro pecado, pero bueno, Señor, tú sabes que yo soy débil, Señor. Tú sabes que, pues, después de todo no era tan malo, Señor, pero pues yo sé que pequé contra ti, pues ya ni modo, ¿no? No, ahí en realidad no estás acercándote a Dios. Ahí estás excusando lo que hiciste. Ni se está arrepintiendo. Exactamente, no hay un arrepentimiento.
¿Por qué? Porque vamos a ver la naturaleza, precisamente, de lo que es el pecado. Entonces me hace alejar. De ahí es el llamado del Señor Jesucristo. Por eso vamos a entender Mateo, capítulo 11, versículo 28. Mateo, primer evangelio de la Biblia, Mateo 11, capítulo 11, versículo 28. Y otro que me busque, Isaías 54, versículos 1 al 3. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuál es el llamado del Señor? Vengan a mí. ¿Por qué? Porque están alejados de mí. El pecado los ha alejado. Vengan, acérquense. ¿Verdad? Vengan, ese es el llamado. Isaías 54, 1 al 3. Dice, el amor eterno de Jehová es Israel. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ese no es. Isaías 54. Sí, pero o sea, lo que te no es. ¿Cuál es tu? Mateo. Es 55. 11. 55, 1 al 3. Perdón. 55, 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ahí está. ¿Cuál es el llamado? Ir hacia el Señor. ¿Mandé? Ir hacia el Señor. Gracias al Señor. Por eso Dios dice, venga. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha alejado. En otra parte dice, acercaos a mí y yo me voy a acercar a ustedes. ¿Verdad? El llamado del Señor es acércate. ¿Sí? Acércate. Ese es el llamado del Señor. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12. Y otro que me vaya buscando, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Efesios 2, 12 y otro que me busque, Gálatas 1, 6. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos? Alejados. Alejados. ¿Ya vieron? Amén. Gálatas 1, 6. Dice, Espérame, no vas a ir. Bueno, sí, léelo. Gálatas 1:6. 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí está otra cuestión y muy importante, pero el énfasis está en que nos podemos alejar. Ojo, Pablo, ¿qué dice? Estoy maravillado, estoy fascinado, estoy wow, o sea, ¿cómo es posible de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó? ¿Cómo se alejaron? A través de un evangelio diferente. Ojo, Si tú empiezas a escuchar otro evangelio que no es el que está en la Biblia, tú puedes estar alejado de Cristo. Este es el problema de un evangelio falso. Ese es el gran problema de un evangelio falso. Mucha gente dice, la doctrina no importa. No, Pablo dice que sí, que aquí importa y mucho porque te puede alejar de Cristo. ¿Sí? Pablo le está hablando a una iglesia, a la iglesia de Galacia. Y Pablo, estoy fascinado de que tan pronto, o sea, ¿cómo es posible que tan pronto se estén alejando de Cristo siguiendo un evangelio diferente? Vean que Pablo no dice siguiendo satanismo o siguiendo el mundanismo, ¿verdad? El mundo, o siguiendo el pecado. Pablo dice
evangelio. Ese es el problema. Por eso, en Judas, que Judas ahí es el medio hermano de Jesús, el hermano de Santiago, el que escribe la epístola de Santiago, no Judas Iscariote. Judas, en el capítulo 1, versículo 3, dice que debemos de contender ardientemente por la fe que nos fue dada. Y ahí está hablando precisamente no del creer, sino de la pureza de la doctrina. Cuidarlo. Como tesoro. Como tesoro. ¿Por qué? Porque nos puede alejar de Cristo. Ese es el detalle. Isaías 64:6 nos dice que nuestras maldades nos pueden llevar como el viento. Nos pueden alejar del árbol, muy lejos. Muy lejos. Isaías 55:7. Y Erika, Isaías 55:7, Erika, y Reina Éxodo 16:9. Dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está el llamado. Deje el hombre impío su camino y vuélvase. Ahí está, no te alejes. El pecado nos va alejando de Dios. Vuélvete hacia el Señor. ¿Ok? Éxodo 16:9. Amén. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Ahí está, ¿verdad? Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Sabes qué? Él ha oído tu pecado, él ha oído lo que has hecho, él ha visto lo que has hecho. Aunque nadie se enteró, él sí se enteró. Y Dios te está mandando a que te acerques. Entonces, el pecado produce alejamiento, el pecado produce miedo. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta de Adán al Señor? Cuando, ¿dónde estás, Adán? Señor, tuve miedo al oír tu voz. Tuve miedo al oír tu voz. El pecado produce miedo. Y hay dos diferentes formas de reaccionar ante el miedo. Uno es un miedo y la otra es queriendo ser súper valiente. Fíjense la voz del Señor cuando Dios dice: Adán, ¿dónde estás? Ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio aquí. Quita la palabra Adán y pon tu nombre. Erika, ¿dónde estás? Luis, ¿dónde estás? Reina, ¿dónde estás? No estoy en la casa de Erika, no, pero Dios está hablando en relación con él. Erika, ¿dónde estás en relación con él? Brother, se me olvidó tu nombre. Luis. Pues me digo, brother, tratando de acordarme, pero ya, voy a preguntar. Luis, ¿dónde estás? Edgar, ¿dónde estás? Cuando Dios dice dónde estás es porque no estás con él. ¿Dónde estás? ¿En qué estás metido? ¿Verdad? ¿En qué estás metido? Oí tu voz y tuve miedo. Y alguien me dirá: oye, pero hay muchos pecadores allá que no tienen miedo. O sea, uno les predica y en cambio hasta se enojan y usted no está pedreario, blasfeman y dice todo. Bueno, es que esto se va a cumplir, fíjense. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículos 15 y 17. O 15 al 17, vamos. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron de las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenernos en pie.
Es una cosa, cuando lleguen a la presencia de Dios, cuando lleguen al juicio del gran trono blanco, la gente no va a estar así. A ver, Dios, júzgame. Van a estar así. Porque eso es lo que produce la santidad de Dios. Cuando el pecado, nosotros como pecadores nos exponemos a la santidad de Dios, el miedo, recordemos Isaías cuando vio la imagen en Isaías 6.1, cuando dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Y qué dijo Isaías? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Fue el culto más glorioso, sentí la presencia de Dios y sentí un gozo inefable. ¿Dijo eso Isaías? No. ¿Qué dijo? ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey, Jehová. ¿Qué sintió Isaías? Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Isaías era profeta de Dios, era siervo de Dios. Era un hombre que en esa generación, quizá el mejor de todo lo que había. Y sin embargo, cuando Isaías es expuesto a la santidad de Dios, ¿qué dice? Hasta aquí llegué. Tremendo. Por eso, cuando el Señor dice en el Evangelio, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre, ¿verdad?, sanamos enfermos, si en tu nombre andábamos predicando el Evangelio, si íbamos todos los domingos a la iglesia, Señor. Y el Señor le va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Así se ve yo. Ojo, pero a veces cuando leemos el texto, así nada más, no encontramos el pavor con que están hablando estas personas. Estas personas están hablando con un terror, porque saben que están ante el juicio del gran trono blanco. Y en el juicio del gran trono blanco no hay salvación, solo hay niveles de condenación. Todos por los siglos de los siglos sin fin, pero va a haber gente que va a sufrir tormentos más fuertes y tormentos menos fuertes. Pero todos serán por los siglos de los siglos. No es nada más de que, Señor, Señor, como reclamándole al Señor. No, va a ser, Señor, Señor, ¿qué hago aquí? Un miedo, un espanto. Y eso es lo que produce el pecado cuando la presencia de Dios se manifiesta. Por eso cuando uno en verdad viene a Cristo, tú entiendes la magnitud de tu pecado y le dices, Señor, merezco la muerte. Pero el Señor te hace ver que Él murió por ti, así como a Isaías, que le mandó al ángel, ¿verdad?, que agarrara un carbón encendido y tocara sus labios. Ahí es una figura de Cristo, de la salvación de Cristo. Es quitado tu pecado y limpio, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Último, rápido, ya me eché 1 hora y media casi. Fue un tiempo bien rápido. Sí, es que está muy interesante. El pecado hace que culpemos a otros de nuestra acción. ¿Sí? Es que busquemos. Adán, ¿a quién le echó la culpa principalmente? A Eva, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pues no, señores. ¿No? No. Ah, no. Adán le echó la culpa A a Dios. le dijo, esa fue la mujer que tú me La diste. mujer que tú me diste. Ese es cierto. Dios, Para es Dios. tu problema, no el mío. Tú fuiste el que me diste a esa mujer, ahora tú arréglalo. Ojo, Ojo. El primer efecto del pecado es culpar a Dios de lo que nos está pasando. Y segundo, echarle la culpa a Eva. ¿Verdad? ¿Y Eva qué hace? Pues echarle la culpa a la serpiente. Ahí se va pasando la bobica. Pero ojo, Pues espantó el pastor. ¿verdad? Ojo. Sí, para Dios, es verdad. Se lo estaba echando a Dios. Adiós. ¿Sí? A Dios. Dios. Dios perdona. Como el pueblo de Israel. ¿Y para qué nos sacaste de Egipto? Dios, es tu culpa. Estábamos mejor allá. Así es nuestro pecado. Qué Realmente. pozos. Yo estaría mejor en el mundo. Vivo mejor. Dios. ¿Verdad? No, hermano, no es cierto. Ganaba más. Nada más. Entonces eso es lo que produce realmente el pecado, hermanos, echarle la culpa a otros. Mi relación matrimonial, por la culpa de este mentecato, o por la culpa de esta mujer impía, soberbia, esa mujer que no me entiende, ¿verdad? No, Nosotros somos culpa. yo estoy haciendo mi trabajo por culpa de ese patrón. No es cierto.
Me despidió. No, te despidió porque no hacía las cosas bien. ¿Sí? Otros buscan justificar, fíjense, y aquí rápidamente nada más lo voy a decir, ya hasta llegamos porque Sí. buscan justificar el pecado o buscan asignárselo a otra cosa también. Por ejemplo, hay muchos, es que un espíritu de adulterio me agarra. Luego hay muchos pastores queriendo sacar espíritus de adulterio. Yo no sé de dónde sacan el espíritu de adulterio, no existe el espíritu de adulterio. Oiga, pastor, y cuando dicen espíritu de Absalón, espíritu de Jezabel, Espíritu de su espíritu abuelita. de... No existe espíritu de adulterio. ¿Por qué no existe el espíritu de adulterio? Porque es un pecado, ¿no? ¿Y por qué es un pecado? O sea, si es un pecado, ¿pero por qué? ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué no es un espíritu? Puedo decir que el espíritu de adulterio me hizo pecar. No. ¿Por qué no es espíritu? Bíblicamente, ¿por qué no? Porque Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 21, que es una obra de la carne, no de Satanás. Gálatas, capítulo 5, versículos 17, 19 al 21. 19 al 21. Gracias. Dice, manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, mentira, engaño, hipocresía. Son obras de nuestra carne. Santiago precisamente lo dice, que pecamos cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. No hay espíritu de adulterio, no hay espíritu de mentira, eso es justificar el pecado de la persona. Bien. Te voy a sacar el espíritu de adulterio, ¿no? Como un joven que llegó un día ante un pastor, ¿verdad?, de sana doctrina, y le dice, pastor, el diablo me hizo fornicar con mi novia. Dice, sí, mi hijo, de seguro el diablo te bajó los pantalones y te aventó en la cama sobre ella, ¿verdad? Sí, sí. No es cierto. Bueno, sí, te entiendo en el lado que lo dijiste, o sea, ¿verdad? La verdad fue nuestra carne. Y somos pecadores y culpables, ¿ok? Y entonces la diferencia entre espíritu, ¿cuál sería? Un pecado X. Es que un espíritu no me va a llevar, no me va a obligar a hacer un pecado. Satanás lo que puede hacerme es inducirme. O sea, decir, mira qué guapa, estás no lo quiero decir así, pero ya viste esas partes de ella, ¿no? O sea, que te desvíe la mirada hacia ella. Entonces, puede hacer censurarte en ese y atraer tu concupiscencia. Puede ponerte, a lo mejor que estés viendo el celular y de repente ¡uy!, aparece una imagen ahí. Puede ser tentado. Exacto. Puede enviarte tentación. Pero no eterno. El que te agarra y te mete el adulterio. Métete a la cama. No, o sea, es mi propia carne. ¿Sí? Por eso debemos llenarnos todos los días de la palabra de Dios. Saturarnos de la palabra de Dios. Saturarnos. Estar Amén. examinando la palabra de Dios. Porque solo es a través de ella, como vimos en Mateo capítulo En Mateo, acá Mateo 4, la tentación de Jesús, cómo Jesús venció las seducciones de Satanás con la palabra de Dios, sin disminuirla, sin alterarla, sin aumentarla. también. ¿Eh? Amén, aleluya. Entonces, preguntas, hermanos, En el hasta aquí lo desierto, vamos a ¿no? dejar. Acabamos nuestro tema. Yo dije que lo iba a hacer de una hora, pero Santo. es que quiero, no puedo. Está bien. Ya terminamos. Ya. ¿Dudas, preguntas? Vamos a orar por la ofrenda, ¿no? Reina, ¿dudas?